Qué maravilloso es tener patria, tener suelo, inclusión, equidad de género, tener integración, culturas, naturaleza, libertades, gente dinámica, igualdad, ser ciudadanos con derechos, poder soñar. Hace 100 años, Alfaro, los campesinos y sectores populares hicieron una revolución para terminar con la república de privilegio y de terratenientes, con el gobierno oligárquico y teocrático, y para fundar un país más justo, de ciudadanos, de derechos y libertades. Hoy, Ecuador avanza gracias al legado de la revolución alfarista. Los ecuatorianos tenemos una historia que contar. Cuando desaparece la práctica de la justicia, se viene al suelo el edificio social que llamamos nación. Cada día amo mucho más Ecuador, porque tenemos más justicia, tenemos más libertad de expresión, realmente nos hacen valer nuestros derechos, tenemos vías, educación, salud. Gracias a la Constitución de la República, Ecuador es un país integrador en su totalidad. No excluyen a ninguna persona, no se excluye a ningún campo. Yo creo que esta ha sido la primera constitución que le da derechos a la naturaleza, que es la que nos da el derecho a vivir. A las mujeres nos incluyen en todos los campos, sean político, social, económico. Estamos en un proceso de transición de la democracia bárbara, bestial, mezquina y ruin y anticristiana, a una democracia más igualitaria, más solidaria, más equitativa, para una justicia más justa, para una democracia más democrática. La revolución es el sinónimo de cambio, y estamos viviendo cambios muy positivos para nuestra nación. La Constitución que se hizo con nuestros sueños, con nuestros valores. Nosotros, como pueblo, ya nos decimos, tolerancia sí, claudicación del principio jamás, volver al pasado, nunca volver al pasado. Abuelo, ¿es verdad que Alfaro nació aquí en Montecristi? Sí, él nació aquí en Montecristi hace muchos años. Esta era una ciudad muy importante de Manabí. Aquí también se asentaron pueblos antiguos y luego fue invadida por los europeos con la finalidad de poder controlar el puerto de Manta y evitar el acoso de los piratas. Eran tiempos de la colonia. Sí, eran tiempos de la colonia. Montecristi, capital revolucionaria del Ecuador, se asienta en las faldas de un emblemático cerro patrimonio natural del Ecuador. En ese asiento se formó una sociedad compuesta por los antiguos manteños de Canceví, mestizos y unos pocos afrodescendientes y blancos. Ellos se adhirieron a la independencia declarada por Guayaquil en 1820. Su cabildo estuvo constituido por los pizarros y los atahualpas, dos partidos que representaban a los blancos y a los indios. Su gente estaba formada por pequeños ganaderos, agricultores, comerciantes y sobre todo por tejedores de sombreros de paja toquilla, un importante producto de exportación, base de la nueva República de Ecuador, que se constituyó en 1830. Abuelo, ¿y por qué Eloy comenzó a soñar con una revolución para construir un país bueno para nosotros? Creo que un profesor francés le contó que la razón de una república es que la gente sea feliz y los ciudadanos sean iguales. Además, Eloy siempre leía mucho cuando su padre lo llevaba de viaje, ya que se dedicaba a la venta de sombreros de paja toquilla. Él era un niño, pero tenía tremendo carácter. Toda esa experiencia de vida llevó a Eloy a pensar en una república laica. Apenas creció, se puso al frente de las montoneras, formadas por campesinos, y nunca dejó de luchar por una patria libre, soberana y bolivariana. Simón Bolívar, al mando de los ejércitos libertadores, selló la independencia de nuestros países. Soñaba con un gran país andino-americano, pero el desacuerdo entre regiones terminó dividiendo a los criollos. La clase dirigente se dividió enseguida. Los criollos conservadores buscaban una república sin ciudadanos, racista, con privilegios y con la participación de la Iglesia Católica en el Estado.
Los liberales querían que se eliminara la esclavitud y que se consagraran algunas libertades. Los intereses regionales mantenían una permanente guerra civil. Los poderosos querían mantener un orden por el cual los blancos y criollos, propietarios, descendientes de linajes y de origen militar, siguieran gobernando, excluyendo afrodescendientes, mujeres, indios y mestizos pobres. Replicaban con ello la sociedad colonial y mantenían el poder ideológico de la Iglesia. Para ser ciudadano y ocupar altos cargos gubernamentales y legislativos, se requería ser católico, tener rentas o ser dueños de una propiedad de gran valor. En ese país que era el nuestro, no existían garantías, ni se respetaba la vida y menos la libertad de actuar y pensar. Por eso, el 5 de junio de 1864, el joven Eloy inició su revolución, levantando la primera montonera al mando de un grupo de montecristenses, contagiados de ese fervor revolucionario. Mi maestra en la escuela me dijo que por todo eso, Eloy Alfaro fue conocido como el viejo luchador. Ah, por eso. Vamos, aún nos queda mucho por conocer. Alfaro se identificó desde muy joven con el sueño de un país de ciudadanos, de libertades y bolivariano. Desde 1864 hasta 1895, Alfaro luchó con sus montoneros y chápulos. Tenía apenas 22 años cuando se convirtió en el líder de grupos de montoneros para combatir el gobierno de García Moreno, que había dado más poder a la Iglesia Católica y protegía los intereses de los terratenientes. El acecho de los enemigos lo obligó a constantes exilios en Panamá. Su encuentro en el Istmo con Juan Montalvo, un radical e intelectual ecuatoriano, le dio solidez a su pensamiento político. Se comenzó a diferenciar de los viejos liberales, porque le importaban menos los problemas del mercado y el comercio y más los problemas de la vida de la gente, la igualdad, las libertades, la soberanía y la integración nacional. Él fue ante todo un radical. Los liberales burgueses de la costa ecuatoriana comenzaron a temerle. En cambio, muchos estancieros y campesinos se integraron cada vez más a su lucha. Alfaro regresaba constantemente de su exilio y libraba sonadas y guerrillas en la costa. Después de 1889, buscó consolidar sus lazos con otros radicales del continente. Visitó nuevamente Perú, estuvo en Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Nueva York. Afianzó su relación con Martí, Zelaya y otros líderes. Se lograron alianzas para instaurar gobiernos de avanzada. Esos años marcaron importantes sacrificios para el viejo luchador. Grandes radicales cayeron luchando: Luis Vargas Torres, Nicolás Infante y miles de fieles montoneros que combatieron con él. Su esposa, una gran mujer panameña, sufría intensamente. Fue perseguido y encarcelado por Ventimilla, pero Alfaro perseveraba, entregaba sus afanes, todo su tiempo, y para entonces había dado toda su fortuna a favor de la causa. Si en lugar de afrontar al peligro, hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. En 1895 sucede un hecho bochornoso en el cual Luis Cordero, presidente de la República de Ecuador, había autorizado a Chile para que usaran nuestra bandera en un negocio con Japón, afectando la soberanía y la dignidad nacional. El gobierno fue desconocido. Alfaro y los radicales trazan una estrategia desde afuera. Forman tantas juntas revolucionarias como fueran necesarias para acorralar a la burguesía de Guayaquil, que quería imponer un nuevo presidente de la argolla. La primera junta revolucionaria en promulgar la jefatura suprema de Alfaro fue la de Chone, mediante una proclama emitida el 5 de mayo de 1895. Siguieron las de Vinces, Santa Rosa, Olmedo, Baba, Machala y otras. El pueblo de Guayaquil se levantó y la burguesía tuvo que aceptar la victoria de los radicales. El 5 de junio de 1895 se proclama el triunfo del alfarismo. Alfaro asume después de ganar el combate de Gatazo, cerca de Riobamba. Estuvo en el poder hasta 1901
para volver en 1906 y permanecer 5 años hasta 1911. En ese lapso, los liberales moderados habían pactado con conservadores y burgueses para detener el avance del alfarismo. Alfaro retorna al país en 1911 e intenta mediar en una tensión interna, pero es traicionado y tomado preso por el gobierno de Freile Saldumbide y por Leonidas Plaza, quien era el jefe militar. Los liberales moderados, parte del clero y los conservadores promueven el traslado de Alfaro y sus seguidores a Quito y crean las condiciones para el asesinato. Su vida terminó como termina la vida de los mártires. El 28 de enero de 1912, una turba instigada por el clero, conservadores y liberales, asesinó y arrastró a Alfaro por las calles de Quito e incineraron su cuerpo en el ejido, junto a sus seguidores Luciano Coral, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Manuel Serrano y Ulpiano Páez. A Montero, el tigre de Bulubulu, lo habían asesinado en Guayaquil. Mira, esa es una tejedora de las que ven el tiempo de Alfaro. Esas tejedoras también son parte de la historia de la revolución. El padre de don Eloy vendió sombreros y su hijo continuó el negocio por un tiempo. ¿Y con la plata se hizo la revolución? Sí, así es. Esto significa que el trabajo de estas mujeres ayudó a la revolución alfarista. Claro que sí. En aquellos tiempos se vendían bien los sombreros en todo el mundo. ¡Mire! Yo también soy un montonero. Los radicales no pudieron gobernar solos. Muchos de los colaboradores eran liberales moderados. Durante el periodo comprendido entre 1901 y 1906, gobernó Leonidas Plaza Gutiérrez, un liberal moderado. Los placistas estaban dispuestos a consolidar ciertos derechos civiles como el matrimonio, pero temían el desarrollo político de los sectores populares. Querían limitar el carácter laico del Estado y buscaban proteger a los terratenientes y burgueses de la costa dedicados a la actividad financiera, a la exportación e importación. En medio de cruentas guerras civiles libradas contra los conservadores y con enemigos en el propio gobierno, el alfarismo logró finalmente establecer el Estado laico y convirtió a la Iglesia en una institución dedicada solo a la religión y las tareas espirituales fuera del ámbito del Estado. Logró que se estableciera la inviolabilidad de la vida, la libertad de conciencia, de expresión, de culto, derechos consagrados en la Constitución Revolucionaria de 1906. Con ellos se sentaban las bases de una verdadera democracia y de una república con ciudadanos. Se caminaba hacia una igualdad política. La ciencia y la razón empezaron a entrar en las aulas. Antes todo se comprendía a partir de una visión religiosa. O sea, abuelo, que mi colegio lo creó Alfaro. Sí, mijito. Además creó los colegios normales en Quito y Guayaquil, las escuelas de bellas artes y las escuelas de oficios en varias ciudades. Yo también quiero estudiar el Colegio Olmedo y quiero ser político para luchar contra las injusticias. El viejo luchador fundó nuevas instituciones, elevó el nivel técnico de las Fuerzas Armadas, comprando barcos e implementos para defender la soberanía nacional. Construyó edificios para acuartelamientos, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar que posteriormente se llamaría Eloy Alfaro, destinado a tecnificar la profesión de oficiales, dando cabida a personas de clases populares. Las propiedades que pertenecían al clero y las comunidades religiosas, entre las cuales estaban grandes extensiones de territorio nacional que no cumplían un beneficio social, pasaron al poder del Estado y se crearon las juntas de beneficencias. Alfaro buscó un nuevo ordenamiento jurídico para el país, dictó el Código Penal y de Comercio, de la Policía, leyes de régimen administrativo, de bancos y de registro civil. Con su fe puesta en el general, cerca de 10.000 indígenas se enrolaron en sus tropas, y 2 de ellos, Alejo Sáenz y Manuel Guamán, recibieron grados de general y coronel de sus ejércitos. Ellos ofrendaron sus vidas en combates contra los conservadores en los campos de Gatazo. La política de equidad de género y la educación laica fueron las más combatidas por los religiosos. También se opusieron cuando se ordenó que la partida de nacimiento sea el principal documento de identidad. Entonces, ¿cuál es el documento de identidad de esa época?
Era la fe del bautismo. Eso quiere decir que las mujeres no podían trabajar en esa época. Precisamente por eso estaba luchando Eloy Alfaro, e incluso logró que las mujeres trabajaran en su gobierno. Y la primera mujer trabajó en la oficina de correos. Qué bueno eso de la equidad de género, pero creo que aún nos falta más espacio para las mujeres. Flores Gijón dijo, si algún día llegara un magistrado a trasmontar la cordillera de los Andes con el ferrocarril, ese magistrado será más grande que los Andes. Flores ni se imaginaba que esa grandeza estaba destinada para Eloy Alfaro, el hombre que más odiaba. ¿Tú viajas en este tren, abuelo? Sí, desde Guayaquil a Quito, justo en este tren. ¿Quieren imaginarse que viajan en tren conmigo? Sí, viajamos en el tren. ¿Les gusta, chicos? Sí. Déjenme contarles que con afán apasionado y a pesar de la oposición de algunos de sus adversarios, Eloy Alfaro inició la construcción del ferrocarril, considerada por algunos como la más difícil del mundo. ¿Por qué era tan difícil construirlo? Por las condiciones del suelo donde irían los rieles del tren. Además que tenían que cruzar una inmensa montaña llamada la Nariz del Diablo. Recién ahora se ha puesto en funcionamiento nuevamente el tren, ya que había estado paralizada por demasiado tiempo. La importancia de esta obra radica en que iba a unir dos regiones, la sierra y la costa. Y con esto avanzaba el proyecto de tener nación, ya que en esos tiempos era bien difícil sentirse ecuatoriano. ¿Quién dice eso de ser ecuatoriano? Es cuando te ponen los pelos de punta, te late corazón, tú te emocionas cuando escuchas el himno nacional, juega la selección y hace un gol. Eso es ser ecuatoriano. Fuertes derrumbes e inviernos, enfermedades y falta de mano de obra se confabularon en contra del ferrocarril hasta que el 25 de junio de 1908, y ante el asombro de sus enemigos y el aplauso del pueblo, la primera locomotora partió del cálido llano costero y arribó triunfal a la estación de Chimbacalle en Quito. Así, el general Eloy Alfaro terminó de construir su ansiado sueño para lograr la unidad nacional, aumentar el comercio, el intercambio de productos, acelerar la actividad económica y acortar las distancias. Nacimos a la vida republicana independientes, pero nos quedamos con los vicios de la colonia. Abuelo, si toda la lucha que hizo Alfaro para salvar el país era buena, ¿por qué después de que murió nadie siguió haciendo su trabajo? Porque la gente del mundo se divide en dos, los que creen en el bien común y piensan que la vida es lo más importante, y los que creen que lo más importante es acumular riqueza y tienen intereses particulares. Pero lo más importante es la gente. La dignidad y la naturaleza, que es la Pachamama que nos da vida. Un buen amigo mío, quien se ha dedicado a estudiar la historia, me dijo: en Ecuador, la historia de las revoluciones de los verdaderos cambios son dos. La primera la hizo Eloy, con el uso de las armas y sus leales montoneros. Y la segunda la vivimos hoy, 95 años después, en forma pacífica, con nuevas ideas en lugar de armas. A mediados de los 90 del siglo XX, el país vivió periodos de convulsiones sociales, donde por intereses de los grupos de poder se derrocaron gobernantes. Querían instaurar medidas neoliberales para que todo lo público se privatizara y controlar los recursos del Estado que pertenecen a todos los ecuatorianos. Había mucha pobreza, corrupción, inequidad, injusticia, y el país había perdido su soberanía. Poco a poco los ciudadanos comienzan a movilizarse y en el 2006 llevan al poder a Rafael Correa, con una propuesta de revolución para volver a tener espacio público, construir un estado de justicia, de inclusión, donde se reconozca la diversidad cultural, se borre el racismo, se redistribuya la riqueza, se respete la naturaleza
y se ejerza la soberanía. Había que romper el Estado oligárquico y a sus brazos operativos, los viejos partidos políticos. El primer paso era cambiar la Constitución, que definiría el nuevo carácter del Estado. Se logran superar los obstáculos y se convoca a elecciones de asambleístas constituyentes. Abuelo, ¿dónde estamos? Estamos en lo que fue el pleno de la Asamblea Constituyente del 2008. En este lugar surge la nueva constitución, ¿cierto, abuelo? Sí, aquí fue, y no fue tarea fácil. Instalada en Ciudad Alfaro, Montecristi, el 29 de noviembre de 2007, la Asamblea se tomó 8 meses para elaborar el nuevo texto constitucional. Con el voto favorable de 94 asambleístas, se aprueba la nueva Constitución del Buen Vivir y luego es aprobada por el pueblo a través de votación popular. 2 eran los sustratos ideológicos de este texto: el socialismo del siglo XXI y la noción del summa causae, expresión quechua que representa el buen vivir, una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza. La nueva Constitución es hoy considerada como una de las más avanzadas. Amplió los derechos sociales y políticos, creó el quinto poder ciudadano y consagró la democracia participativa. Dio paso también a una real descentralización. Uno de sus grandes aportes al mundo es el principio de los derechos de la naturaleza. Como ven, el 28 de septiembre la Constitución Política del Estado quedó aprobada por decisión del pueblo y le devuelve a la población marginada sus derechos. Sí, abuelo, porque ha llegado la hora de dar cuentas con la historia. Esa gente que antes hacía diferencias raciales, que odiaba al negro, al indio, al Y montuno. le quitaba oportunidades a las mujeres. Así es, mijita, esa gente ya no va. Yo decreto que se deben acabar las diferencias por color de piel, posición económica, porque ahora todos debemos ser realmente iguales. Yo decreto que los discapacitados sean incluidos en la sociedad. Yo quiero subir otra vez al tren y encontrarme con Eloy y sus campesinos. Vamos, nuestra próxima aventura será un viaje en ferrocarril al encuentro con Don Eloy. Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí, todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre.